Una madre ciega recibió una humilde casa de barro como pago por décadas de trabajo doméstico, pero cuando comenzó a sentir extrañas vibraciones en el suelo, descubrió que bajo sus pies se escondía un tesoro ancestral y la verdad sobre el asesinato de su abuelo que cambiaría su vida para siempre. Dale like si te gustó esta historia, suscríbete para más contenido y comenta de dónde nos estás viendo. El viento de noviembre arrastraba el aroma a tierra húmeda por las calles empedradas de Pátzcuaro, cuando Paloma Vázquez extendió sus manos hacia las paredes de adobe que ahora llamaría hogar. Sus dedos, curtidos por 30 años de trabajo doméstico, reconocían cada textura, cada imperfección en el barro cocido al sol. «Es pequeña, pero es nuestra, mijo», murmuró a Tadeo, su hijo de 17 años. Quien cargaba la última caja de sus pertenencias, el joven observó el techo de tejas rojas parcheado y las ventanas sin cristales, apenas cubiertas por cortinas de manta que ondeaban como fantasmas. La propiedad se alzaba solitaria al final de un sendero de tierra, rodeada por nopales y algunos durazneros silvestres que prometían fruto en primavera. «¿Estás segura de esto, ma?», preguntó Tadeo, su voz cargada de la preocupación prematura que había aprendido a llevar desde que su padre los abandonó 5 años atrás. La casa grande de los Mercado tenía calefacción, agua caliente. Paloma sonrió con esa serenidad que solo conocen quienes han perdido la vista pero ganado otras formas de ver el mundo. Sus ojos, nublados por el glaucoma que la había cegado gradualmente desde los 30, se dirigían hacia donde intuía que estaba su hijo. «Mijito, esa nunca fue nuestra casa. Éramos solo, invitados trabajando por nuestra manutención». La conversación se interrumpió por el rugido de un motor. Un pick-up negro se detuvo frente a la propiedad, levantando una nube de polvo rojizo. De él descendió Aurelio Mercado, hijo del patrón que había regalado la casa a Paloma como compensación por décadas de servicio silencioso. Aurelio tenía 45 años, el mismo que Paloma, pero la vida lo había tratado con la generosidad reservada para quienes nacen en cuna de oro. Su camisa de lino blanco contrastaba con el entorno humilde, y sus ojos claros recorrían la propiedad con una intensidad que Tadeo notó inmediatamente. «Paloma, vengo a asegurarme de que todo esté en orden», dijo Aurelio, su voz cargada de una cortesía forzada. «Mi padre fue muy generoso al cederte esta propiedad. Agradezco infinitamente la bondad de don Evaristo», respondió Paloma, inclinando ligeramente la cabeza. «Cuidaremos bien de este lugar». Aurelio caminó por el pequeño patio. Sus zapatos italianos, golpeando la tierra compactada, se detuvo cerca de lo que había sido un jardín, donde algunos girasoles marchitos se alzaban como centinelas olvidados. «Recuerda, Paloma, esta tierra tiene sus particularidades. Es mejor no andar excavando o moviendo mucho el suelo. El adobe necesita estabilidad». Tadeo frunció el ceño ante el comentario extraño, pero Paloma asintió con la misma cortesía que había perfeccionado durante años de servir en silencio. Cuando el pick-up se alejó en una nueva nube de polvo, madre e hijo entraron finalmente a su nuevo hogar. El interior era simple pero limpio, una sala pequeña que conectaba con una cocina básica, 2 recámaras modestas y un baño con las instalaciones esenciales. Paloma se descalzó instintivamente y caminó despacio por cada habitación. Sus pies desnudos se movían con la precisión de quien ha aprendido a leer el mundo a través del tacto. Pero había algo. Se detuvo en el centro de la sala principal. Justo donde las vigas de madera se cruzaban en el techo, el suelo bajo sus pies parecía diferente. No era solo la textura de la tierra apisonada, era algo más sutil, como si el ground vibrara con un eco lejano. «¿Sientes eso, Tadeo?» Su hijo, ocupado en acomodar las cajas, levantó la cabeza. «¿Sentir qué, ma?» Paloma se arrodilló y apoyó las palmas sobre el suelo. La tierra estaba fría,
más fría de lo que debería estar después de un día soleado. Y había algo más, un aroma tenue pero persistente, como metal viejo mezclado con incienso. Nada, mijo, solo, acostumbrándome a nuestro nuevo hogar. Pero esa noche, mientras Tadeo dormía en la habitación contigua, Paloma permaneció despierta en su petate extendido sobre el suelo de tierra. Los sonidos nocturnos de Michoacán la arrullaban, el canto de los grillos, el susurro del viento entre los nopales, el lejano ladrido de algún perro del pueblo. Sin embargo, había otro sonido muy tenue, casi imperceptible pero constante, un tintineo metálico que parecía surgir desde las entrañas mismas de la casa. Paloma cerró los ojos, aunque la oscuridad fuera la misma para ella, y se concentró durante años. Su ceguera había agudizado todos sus otros sentidos, hasta convertirlos en instrumentos de precisión. Y ahora, esos instrumentos le susurraban que bajo el suelo de barro de su humilde hogar había algo que don Evaristo Mercado no había mencionado en su generoso regalo, algo que alguien había querido mantener oculto. La primera semana en la casa de adobe transcurrió con la rutina silenciosa de quienes se adaptan a un nuevo territorio. Paloma había memorizado cada rincón, los 3 escalones desiguales que bajaban al patio, la puerta de la cocina que crujía al abrirse, la viga baja del baño que obligaba a Tadeo a agacharse, pero el tintineo nocturno persistía, y con él esa sensación de que el suelo guardaba secretos. Era miércoles por la mañana cuando Tadeo decidió limpiar el pequeño jardín trasero. Los girasoles marchitos necesitaban ser retirados, y algunas hierbas silvestres habían invadido lo que en su momento fue un huerto de chiles y tomates. Ma, voy a arreglar el jardín antes de que llueva», gritó mientras buscaba una pala oxidada que habían encontrado en un cobertizo de láminas. Paloma preparaba frijoles en la estufa de leña, una habilidad que había perfeccionado durante sus años de servicio. El aroma a epazote y comino llenaba la pequeña cocina cuando escuchó el grito de su hijo. «Ma, ven acá, rápido». El tono de Tadeo no era de pánico, pero sí de asombro. Paloma se limpió las manos en el delantal y salió al patio, sus pasos seguros pero cautelosos. «¿Qué pasa, mi hijo?» Tadeo estaba arrodillado junto a los restos de un girasol, la tierra removida a su alrededor. En su mano extendida, algo brillaba bajo el sol matutino. «Mira esto, ma. Estaba enterrado aquí, como a medio metro de profundidad». Paloma extendió la mano y Tadeo depositó el objeto en su palma. Era una moneda. Eso lo supo inmediatamente por el peso y la textura. Pero no era cualquier moneda. Era gruesa, pesada, con relieves complejos que sus dedos exploraron con curiosidad. «¿Qué crees que sea?», preguntó Tadeo, emocionado. Paloma giró la moneda entre sus dedos. Había estudiado historia en sus años de juventud, antes de que la necesidad la obligara al servicio doméstico. El peso, el grosor, los relieves, todo apuntaba a algo muy antiguo. «Creo que es oro, mijo, y muy viejo». «¿En serio? ¿Cómo puedes estar segura?» «El peso es distintivo. El oro tiene una densidad particular, y estos relieves», pasó el dedo sobre lo que parecían símbolos o letras. «Esto no es una moneda moderna». Tadeo volvió a la excavación con renovado entusiasmo, pero Paloma lo detuvo con un gesto. «Espera, Tadeo, no removamos más tierra hasta saber qué estamos haciendo. Pero, ma, si hay una moneda, puede haber más». «Precisamente por eso debemos tener cuidado». Paloma guardó la moneda en el bolsillo de su delantal y regresó a la cocina. Pero su mente no podía concentrarse en los frijoles. Las palabras de Aurelio Mercado resonaban en su memoria. «Es mejor no andar excavando o moviendo mucho el suelo». ¿Por qué había dicho eso? ¿Y por qué su tono había sido más de advertencia que de consejo? Esa tarde, mientras Tadeo trabajaba en su tarea escolar, Paloma decidió explorar la casa con mayor detenimiento. Se descalzó nuevamente y caminó por cada habitación,
prestando atención a las variaciones en la temperatura y textura del suelo en la sala principal, justo donde había percibido esas vibraciones extrañas la primera noche. El suelo se sentía diferente, no solo más frío, sino también más compacto, como si hubiera sido apisonado con mayor fuerza en esa área específica. Se arrodilló y apoyó la oreja contra la tierra. El tintineo metálico era más claro en esa posición, como si proviniera de una cámara hueca bajo sus pies. «Tadeo, ven acá un momento». Su hijo apareció con un cuaderno bajo el brazo, aún concentrado en sus problemas de matemáticas. «¿Qué necesitas, ma? Pon la oreja aquí, donde está mi mano. ¿Escuchas algo?» Tadeo se arrodilló junto a su madre y apoyó la oreja en el suelo. Después de un momento, levantó la cabeza con los ojos muy abiertos. Suena como si hubiera algo metálico moviéndose ahí abajo. Eso mismo escucho yo todas las noches. ¿Crees que hay más monedas enterradas aquí? Paloma se incorporó y se sacudió la tierra de las rodillas. La moneda en su bolsillo parecía pesar más a cada minuto. «No lo sé, mijo, pero empiezo a entender por qué don Evaristo nos regaló esta casa tan lejos de todo, y por qué su hijo nos advirtió sobre no excavar». «¿Qué quieres decir?» Paloma tomó las manos de su hijo entre las suyas, un gesto que siempre hacía cuando necesitaba transmitir algo importante. «A veces, los regalos más generosos esconden las intenciones más complejas, y esta casa...» Hizo una pausa, escuchando nuevamente el sutil tintineo bajo sus pies. «Esta casa no es lo que aparenta ser». Esa noche, después de cenar quesadillas con quelites que habían recolectado en el campo, madre e hijo se sentaron en el patio a mirar las estrellas. Bueno, Tadeo las miraba. Paloma las sentía en la brisa fresca que bajaba del lago de Pátzcuaro. «Ma, ¿qué vamos a hacer con la moneda? Mañana iremos al pueblo. Necesitamos que alguien nos diga exactamente qué es y qué valor puede tener. Y si vale mucho dinero». Paloma sonrió, pero había una preocupación genuina en su expresión. «Entonces, mijo, tendremos que decidir si somos lo suficientemente valientes para averiguar por qué alguien quería mantenerla enterrada». El viento nocturno susurró entre los nopales, y desde las profundidades de la casa de adobe, el tintineo metálico siguió cantando su canción de secretos, esperando ser descubiertos. El mercado de Pátzcuaro bullía con la actividad matutina, cuando Paloma y Tadeo llegaron en el único camión que hacía la ruta desde su alejado hogar hasta el centro del pueblo. El aroma a tortillas recién hechas se mezclaba con el olor a pescado fresco del lago y las flores de cempasúchil que aún decoraban algunos puestos desde las recientes celebraciones de Día de Muertos. Paloma conocía estas calles de memoria. Durante años había venido aquí a comprar provisiones para la casa de los Mercado, siempre acompañando a la señora de la casa en sus recorridos supervisados. Ahora, por primera vez en décadas, caminaba como propietaria de su propio tiempo y decisiones. «¿A dónde vamos exactamente, ma?», preguntó Tadeo mientras la guiaba entre los puestos de verduras y artesanías. «A ver a don Celestino. Tiene una tienda de antigüedades cerca de la basílica. Si alguien puede decirnos qué es esta moneda, es él». La tienda de don Celestino Guzmán parecía congelada en el tiempo. Las paredes estaban cubiertas de fotografías sepia, máscaras ceremoniales purépechas y vitrinas llenas de objetos que contaban la historia silenciosa de Michoacán. El hombre mismo, de 70 años y bigote canoso, levantó la vista de una lupa cuando escuchó la campanilla de la entrada. «Paloma Vázquez», dijo con una sonrisa genuina. «Hacía mucho que no te veía por aquí. Don Celestino, necesito que vea algo». Paloma sacó la moneda del bolsillo de su rebozo y la colocó sobre el mostrador de cristal. Don Celestino encendió una lámpara adicional y se acercó con su lupa de joyero. El silencio se extendió por varios minutos, mientras el anciano examinaba cada detalle de la pieza.
Tadeo notó cómo las cejas de don Celestino se alzaban gradualmente y cómo su respiración se volvía más lenta y deliberada. ¿Dónde encontraste esto, Paloma? En mi propiedad. Es valiosa. Don Celestino dejó la lupa y miró directamente a Paloma, aunque sabía que ella no podría ver su expresión de asombro. Paloma, esta es una moneda de 8 reales, acuñada en la Casa de Moneda de México en 1650. ¿Ves estos símbolos aquí? Son genuinos. Esta pieza vale. Hizo una pausa. Al menos 20,000 pesos, quizás más para un coleccionista serio. Tadeo sintió que las piernas le temblaban. 20,000 pesos por una moneda. No es solo una moneda, jovencito. Es un pedazo de historia colonial. Pero Paloma, la voz de don Celestino se volvió más seria. ¿Hay más donde encontraste esta? Posiblemente. Entonces necesitas tener mucho cuidado. Piezas como esta no aparecen solas, y hay gente que haría cualquier cosa por conseguirlas, como si hubieran conjurado las palabras de don Celestino. La campanilla de la entrada sonó nuevamente. Aurelio Mercado entró a la tienda con pasos decididos, sus ojos recorriendo inmediatamente el espacio hasta encontrar a Paloma junto al mostrador. «Paloma, qué casualidad encontrarte aquí», dijo, pero su tono no sugería sorpresa sino algo más cercano a la vigilancia. Don Celestino, con movimientos discretos pero rápidos, deslizó la moneda hacia Paloma y encendió otra lámpara para disimular la luz que había estado usando para el examen. «Aurelio, hacía tiempo que no te veía», respondió don Celestino con cortesía forzada. «Ando por el pueblo resolviendo algunos asuntos familiares», dijo Aurelio, acercándose al mostrador. «Paloma, espero que te estés adaptando bien a tu nueva casa». «Muy bien, gracias. Es un hogar hermoso. Me da gusto escucharlo, aunque he sabido que algunos vecinos han visto movimiento extraño por tu propiedad, gente excavando, removiendo tierra». Paloma sintió cómo Tadeo se tensaba a su lado. La moneda en su mano parecía quemar. «Solo estamos arreglando el jardín, como cualquier familia haría». Por supuesto. Solo quería recordarte que esa tierra tiene peculiaridades. Mi bisabuelo solía decir que había problemas de estabilidad si se excavaba mucho. No queremos que se dañe la estructura de la casa». Don Celestino observaba el intercambio con creciente incomodidad. Conocía a las familias pudientes de la región lo suficiente para detectar amenazas veladas. «Aurelio, si me permites, estaba ayudando a Paloma con algunos asuntos de tasación para el seguro de la casa». «¿Seguro? ¿Qué clase de tasación?» «Nada importante», intervino Paloma rápidamente. «Solo rutinas administrativas». Aurelio permaneció en la tienda unos minutos más, fingiendo interés en algunas piezas de alfarería, mientras mantenía a Paloma en su visión periférica. Finalmente, con una cortesía que no llegaba a sus ojos, se despidió y salió cuando la campanilla dejó de sonar. Don Celestino se acercó a Paloma. «Ese hombre está preocupado por algo específico, y sospecho que tiene que ver con tu moneda. ¿Qué quiere decir?» «Paloma, las familias como los Mercado no regalan propiedades por bondad. Siempre hay una razón, y si esa razón tiene que ver con lo que está enterrado en tu tierra». Tomó sus manos entre las suyas. «De mucho cuidado. Camino de regreso a casa». Tadeo no dejaba de hacer preguntas. «Ma, ¿crees que Aurelio sabe algo sobre la moneda?» «Estoy segura de que sabe mucho más de lo que admite». «¿Qué vamos a hacer?» Paloma apretó la moneda en su bolsillo mientras el camión los llevaba por el sendero serpenteante hacia su hogar de adobe. «Vamos a averiguar exactamente qué hay enterrado en nuestra tierra, mijo. Pero vamos a hacerlo con inteligencia y precaución. Y si Aurelio trata de detenernos», Paloma sonrió con esa determinación silenciosa que había desarrollado durante décadas de enfrentar adversidades, «entonces recordará que las mujeres ciegas tenemos formas de ver que él nunca podrá entender». El autobús se detuvo en su parada,
y madre e hijo caminaron hacia la casa donde el suelo guardaba secretos que alguien había tratado de mantener ocultos durante generaciones. Pero esa noche, por primera vez en años, Paloma no se sintió como una víctima de las circunstancias, se sintió como una cazadora de verdades. La lluvia de diciembre golpeaba suavemente el techo de Texas cuando Paloma conoció a Esperanza Queenie. La anciana apareció en su puerta como una aparición del pasado, envuelta en un rebozo azul marino que goteaba agua de lluvia, llevando un canasto cubierto con manta de cielo. «Señora Paloma Vázquez». Su voz era suave pero firme, con el acento particular de quienes habían crecido hablando purépecha antes que español. «Sí, soy yo. ¿En qué puedo ayudarla? Soy Esperanza Queenie. Vengo de parte de mi nieta Itzel, que trabajó en el mercado hasta hace poco. Ella me dijo que usted estuvo preguntando sobre monedas antiguas». Paloma sintió que el pulso se le aceleraba, pero mantuvo la compostura. «Pase, por favor. Está lloviendo mucho». La anciana entró con pasos seguros, pero cansados. Tadeo, que había estado leyendo junto a la estufa de leña, se levantó para ofrecer la única silla cómoda que tenían. «Gracias. Jovencito, tú eres el hijo de Paloma, Tadeo Vázquez, para servirle». Esperanza sonrió y aceptó la taza de té de manzanilla que Paloma le ofreció. Tenía 75 años, cabello completamente blanco recogido en trenzas y ojos negros que parecían haber visto más historia de la que cualquier libro podría contener. «Señora Paloma, mi nieta me contó que don Celestino examinó una moneda muy especial para usted ayer». Paloma intercambió una mirada invisible con Tadeo. «¿Su nieta trabaja para don Celestino?» «No, pero Pátzcuaro es pequeño y las noticias vuelan rápido, especialmente cuando tienen que ver con el oro de los ancestros». «El oro de los ancestros». Esperanza dejó su taza y se inclinó hacia adelante, sus manos arrugadas pero firmes. «Señora Paloma, ¿sabe usted quién era su abuelo materno?» La pregunta tomó a Paloma por sorpresa. Era un tema que nunca había explorado profundamente. Su madre había muerto cuando ella tenía 12 años, y las historias familiares se habían perdido en las necesidades inmediatas de supervivencia. Solo sé que se llamaba Refugio y que trabajó en las haciendas de la zona. Refugio Queenie, era mi tío. Paloma, somos familia. El silencio llenó la pequeña sala como una revelación. Tadeo dejó su libro y se acercó para escuchar mejor. «Familia, pero ¿por qué nunca? Porque después de que mataron a mi tío, mi familia se dispersó. Algunos se fueron a Guadalajara, otros a Estados Unidos. Yo me quedé aquí, cuidando la memoria. Mataron a mi abuelo. ¿Quién? ¿Cuándo?» Esperanza suspiró profundamente, como quien se prepara para contar una historia dolorosa pero necesaria. «En 1952, Paloma, tu abuelo Refugio era el guardián de un tesoro comunitario que nuestros antepasados habían escondido durante la época colonial. Monedas de oro, joyas, objetos ceremoniales, todo lo que pudieron salvar de los españoles. Pero, ¿quién lo mató? Evaristo Mercado, el papá del patrón para quien trabajaste todos estos años». Paloma sintió que el mundo se tambaleaba bajo sus pies. La taza de té casi se le escapa de las manos. «Don Evaristo mató a mi abuelo. Refugio se había enamorado de una mujer llamada Soledad, tu abuela. Ella estaba embarazada de tu madre cuando Evaristo Mercado descubrió la existencia del tesoro. Ofreció comprar la información, pero tu abuelo se negó. Era un hombre de principios». Esperanza hizo una pausa para beber su té, dejando que la información se asentara. «Evaristo lo mató de un disparo en el pecho. Aquí mismo, en esta propiedad, luego construyó esta casa encima del lugar donde había enterrado el tesoro, y mantuvo a la familia vigilada durante generaciones. Aquí, en esta casa, exactamente donde estamos sentados». «Sobrina». Tadeo se levantó abruptamente. «Por eso Aurelio no quiere que excavemos. Por eso nos dieron esta casa de regalo. Muy inteligente, muchacho».
Los Mercado han mantenido a la familia Vázquez cerca durante 70 años, asegurándose de que nunca descubrieran lo que había debajo de sus pies. Paloma se llevó las manos al rostro, procesando décadas de servicio doméstico bajo una luz completamente nueva. ¿Usted tiene pruebas de esto? Esperanza abrió el canasto que había traído y extrajo una carpeta de cuero gastado. Tengo cartas de tu abuelo, fotografías de la propiedad antes de que construyeran la casa, y tengo algo más importante. De la carpeta sacó un documento amarillento, escrito a mano en español antiguo. Es el testamento de tu bisabuelo, Paloma. Él era el guardián original del tesoro comunitario. Según este documento, la propiedad y todo lo que contiene pertenece legalmente a la familia Queenie Vázquez. Esto es legal y legítimo. Tengo una copia certificada en la notaría de Morelia desde 1948. La lluvia había cesado, pero el silencio en la casa era denso como niebla. Paloma se levantó y caminó hacia donde había sentido esas vibraciones la primera noche. ¿Cuánto oro hay enterrado aquí? Según las cartas de tu abuelo, suficiente para que ningún miembro de nuestra familia tenga que trabajar para otros nunca más. Tadeo miró a su madre, que permanecía inmóvil en el centro de la sala. «Ma, ¿qué vamos a hacer?» Paloma giró hacia donde sabía que estaban Esperanza y su hijo. «Vamos a recuperar lo que es nuestro por derecho y vamos a hacer que se sepa la verdad sobre lo que realmente pasó aquí». Esperanza sonrió por primera vez desde que había llegado. Esa es la respuesta que esperaba de la nieta de refugio Queenie. Afuera, sin que ninguno de ellos lo supiera, Aurelio Mercado estaba estacionado al final del sendero, observando la casa a través de binoculares, preguntándose qué secretos estaría compartiendo la anciana indígena con la mujer a quien había subestimado durante demasiado tiempo. La madrugada del sábado encontró a Paloma despierta antes del amanecer, sus sentidos agudizados por una mezcla de anticipación y miedo ancestral. Esperanza había regresado el día anterior con más documentos, fotografías de la propiedad en los años 40, cartas en purépecha que detallaban la ubicación exacta del tesoro y, lo más importante, una carta de refugio Queenie a su esposa embarazada, donde describía exactamente dónde había enterrado los objetos más valiosos. Tadeo preparaba café en la estufa, mientras su madre leía por enésima vez las cartas que Esperanza había traducido al español. Dice aquí que el tesoro principal está a 2 metros de profundidad directamente bajo la viga central de la casa, leyó Paloma en voz alta, y que hay una caja de metal más pequeña enterrada bajo el lugar donde ahora está nuestra estufa. ¿Crees que deberíamos excavar sin más, ma? Necesitamos ser estratégicos, mijo. Aurelio está vigilando. Ayer lo vi pasar 3 veces por el sendero, como si hubieran invocado su presencia. El sonido del motor del pick-up negro se acercó por el camino de tierra. Paloma y Tadeo se quedaron inmóviles mientras escuchaban las pisadas de Aurelio acercarse a la puerta. El golpe en la madera fue firme pero controlado. «Paloma, soy Aurelio. Necesito hablar contigo». Paloma abrió la puerta con la compostura que había perfeccionado durante décadas de servicio. «Buenos días, Aurelio. ¿En qué puedo ayudarte? Vengo porque me preocupan algunos rumores que han llegado a mis oídos». «¿Qué clase de rumores?» Aurelio entró sin ser invitado, sus ojos recorriendo el interior de la casa con una intensidad nueva. Se detuvo exactamente donde las cartas indicaban que estaba el tesoro principal. Rumores sobre gente excavando en propiedades privadas, sobre búsquedas de tesoros que no existen. Tadeo permaneció cerca de la estufa, tratando de parecer desinteresado mientras observaba cada movimiento del intruso. «No entiendo a qué se refiere, Paloma. Mi familia ha sido generosa contigo durante muchos años. Te dimos trabajo, casa, comida, y ahora te hemos obsequiado esta propiedad. Sería desafortunado que alguien tratara de aprovecharse de esa generosidad, buscando cosas que no le pertenecen».
La amenaza era clara, aunque envuelta en cortesías. Aurelio, esta es mi casa ahora, y mientras no esté haciendo nada ilegal, todo es ilegal, si no tienes los permisos adecuados, los permisos de excavación, por ejemplo, o los títulos de propiedad realmente legítimos, Paloma sintió que la sangre se le helaba. Los papeles que me dieron son un comodato, Paloma, no una escritura. Esta propiedad sigue siendo legalmente mía, y puedo revocar tu permiso de habitarla en cualquier momento. El silencio que siguió fue pesado como plomo. Tadeo apretó los puños, pero se mantuvo silencioso, siguiendo la mirada de advertencia de su madre. ¿Qué quieres, Aurelio? Quiero paz, Paloma. Quiero que disfrutes tu nueva vida sin complicaciones. Y quiero que entiendas que algunas historias del pasado es mejor dejarlas enterradas. Aurelio caminó hacia la puerta, pero antes de salir se giró una vez más. ¡Ay, Paloma! Sería conveniente que evitaras las visitas de cierta anciana del pueblo. Las historias que cuentan no son precisas y podrían meterte en problemas legales. Cuando el pick-up se alejó, Tadeo explotó. «No puede amenazarnos así. Esta es nuestra casa». «Aparentemente no, mijo». Paloma se sentó en la silla sintiéndose de pronto mucho mayor de sus 45 años. «¿Qué vamos a hacer? Vamos a luchar, Tadeo, pero vamos a hacerlo de la manera correcta». Esa tarde, Esperanza llegó con noticias que cambiarían todo. «Paloma, fui a ver a mi abogado en Morelia. Un muchacho joven, pero muy capaz. Revisó todos los documentos. ¿Y qué dijo? Que el comodato que te dieron no es válido si existen escrituras anteriores que demuestren propiedad legítima. Y nosotros tenemos esas escrituras». Esperanza extendió un folder nuevo sobre la mesa. Estos son los títulos originales de la propiedad, registrados en 1935 a nombre de la familia Queenie. Nunca fueron legalmente transferidos a los Mercado. ¿Eso qué significa? Significa que esta tierra te pertenece por derecho de herencia directa, que los Mercado han sido ocupantes ilegales durante 70 años y que todo lo que está enterrado aquí es legalmente tuyo. Tadeo se acercó para ver los documentos. ¿Pero cómo probamos que el tesoro realmente está aquí? Esperanza sonrió misteriosamente. «Anoche tuve un sueño, muchacho. Mi tío Refugio me habló. Me dijo exactamente dónde buscar. Esa noche, mientras Aurelio dormía en su casa de la ciudad, creyendo que había solucionado el problema con amenazas, 3 generaciones de la familia Queenie Vázquez se preparaban para reclamar lo que había sido suyo desde siempre, y en las profundidades de la tierra, bajo las vigas de adobe, el oro ancestral esperaba ser devuelto a la luz después de 7 décadas de oscuridad forzada. El plan se ejecutó con la precisión que solo puede lograr la desesperación organizada. Esperanza había traído a 2 de sus sobrinos, Tomás, un hombre de 50 años que trabajaba en construcción, y su hijo menor, Gerardo, estudiante de arqueología en Morelia, que entendía la importancia de excavaciones cuidadosas. La operación comenzó al amanecer del domingo, cuando Aurelio estaría en misa con su familia, manteniendo las apariencias de respetabilidad que tanto valoraba. «Necesitamos ser muy cuidadosos», explicó Gerardo mientras organizaba las herramientas. «Si realmente hay un tesoro arqueológico aquí, cada pieza tiene valor histórico, además del monetario. Paloma había decidido que la primera excavación sería en el lugar que indicaban las cartas, directamente bajo la viga central de la sala, donde había sentido esas vibraciones extrañas desde la primera noche. Tomás comenzó a remover cuidadosamente las piedras que formaban el suelo de la sala, mientras Tadeo las apilaba en el patio trasero. Paloma permanecía sentada cerca, sus oídos atentos a cualquier sonido que pudiera indicar el regreso de Aurelio. «Aquí hay algo», murmuró Tomás después de 1 hora de trabajo. A medio metro de profundidad, la pala había golpeado algo metálico. Gerardo tomó el control de la excavación.
usando herramientas más pequeñas y precisas. Lo que emergió de la tierra hizo que todos contuvieran la respiración. Era una caja de metal, del tamaño de una maleta pequeña, sellada con cera endurecida y envuelta en tela encerada que había resistido las décadas bajo tierra. El peso requería de 2 hombres para levantarla. «Madre Santísima», susurró Esperanza. 70 años esperando este momento. Colocaron la caja sobre la mesa de la cocina y la abrieron con la reverencia reservada para los momentos que cambian vidas para siempre. El contenido superó todas las expectativas. Monedas de oro de diferentes épocas, algunas coloniales como la que habían encontrado inicialmente, otras posteriores a la independencia, joyas de plata con incrustaciones de jade y obsidiana, claramente de manufactura purépecha, y en el fondo, envuelto en seda que se deshizo al tocarlo, un collar ceremonial que Esperanza reconoció inmediatamente. Este collar perteneció a mi bisabuela, era la curandera más respetada de la región, dijo con lágrimas en los ojos. Los españoles trataron de confiscarlo cuando prohibieron nuestras ceremonias. Tadeo tocó reverentemente las monedas, tratando de procesar el hecho de que su familia había pasado décadas en la pobreza, mientras este tesoro permanecía enterrado bajo sus pies. «¿Cuánto crees que vale todo esto?», preguntó. «No es solo el valor monetario, muchacho», respondió Gerardo. «Esto es patrimonio cultural. Algunas de estas piezas deberían estar en un museo. Pero primero», interrumpió Paloma con voz firme, «necesitamos asegurar nuestros derechos legales sobre esta propiedad, como si el destino hubiera estado esperando ese momento exacto». El sonido del pick-up de Aurelio se acercó por el sendero, pero esta vez no venía solo. Un segundo vehículo lo acompañaba. «¡Rápido!», ordenó Esperanza. «Escondan la caja, vuelvan a tapar el hoyo». Trabajaron con eficiencia desesperada, cubriendo la excavación con las piedras del suelo y disimulando cualquier evidencia de su actividad. La caja del tesoro fue escondida en el cuarto de Paloma bajo un petate doblado. El golpe en la puerta fue más fuerte esta vez. Acompañado de voces múltiples, Paloma abrió para encontrar no solo a Aurelio, sino también a 2 hombres que no reconoció, uno vestido de traje que emanaba autoridad oficial, y otro más joven con apariencia de asistente legal. «Paloma, te presento al licenciado Mendoza, del Registro Público de la Propiedad, y al ingeniero Castillo, del Departamento de Patrimonio Histórico». El licenciado Mendoza se adelantó con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Señora Vázquez, hemos recibido reportes de posibles excavaciones no autorizadas en esta propiedad. Podríamos hacer una inspección. ¿Con qué autoridad? Con esta», el licenciado mostró un documento oficial. «Es una orden de inspección por posible daño al patrimonio arqueológico nacional». Esperanza se acercó desde la cocina, sus ojos brillando con una determinación que sorprendió a todos. «Licenciado, antes de que realice cualquier inspección, debería revisar estos documentos». Extendió el folder con los títulos de propiedad originales. «Esta tierra pertenece legalmente a la familia Queeny desde 1935. Cualquier actividad que realicemos aquí está completamente autorizada por la ley». El licenciado tomó los documentos y los revisó con creciente incomodidad, mientras Aurelio palidecía visiblemente. «Estos documentos necesitan ser verificados». «Ya fueron verificados», respondió Esperanza con calma, «por el notario público número 23 de Morelia. Gusta llamarlo para confirmar». La tensión en la sala era palpable. Aurelio miraba alternadamente a Esperanza y a los documentos, comprendiendo que el control de la situación se le estaba escapando de las manos. «Esto no va a quedar así», murmuró entre dientes. «No», acordó Paloma, irguiéndose con una dignidad que había mantenido dormida durante décadas. «No va a quedar así, porque finalmente vamos a saber toda la verdad sobre lo que pasó en esta tierra hace 70 años.
El licenciado se retiró con los documentos para verificación adicional, pero todos en la habitación sabían que el equilibrio de poder había cambiado para siempre, y en el cuarto de atrás, bajo un petate doblado, el tesoro de los ancestros esperaba el momento adecuado para reclamar su lugar en la historia. La semana siguiente trajo una guerra silenciosa librada en oficinas gubernamentales, notarías y pasillos de juzgado. Esperanza había contactado a un abogado especialista en derechos indígenas, un hombre joven llamado Alberto Rentería, que había estudiado en la Universidad Nacional y había regresado a Michoacán con la misión específica de restituir tierras ancestrales. Paloma acompañó a Esperanza a Morelia para la primera reunión legal formal. Era la primera vez en su vida que entraba a un edificio gubernamental como propietaria de derechos, no como acompañante suplicante. «Señora Vázquez», dijo el licenciado Rentería mientras revisaba los documentos esparcidos sobre su escritorio, «su caso es más sólido de lo que imaginé. No solo tiene documentos de propiedad válidos, sino que también tengo evidencia de que la familia Mercado nunca completó legalmente la transferencia de titularidad. ¿Eso qué significa en términos prácticos? Significa que han sido ocupantes ilegales durante 70 años, y que cualquier regalo o comodato que le hayan dado carece de validez legal». Esperanza se inclinó hacia adelante en su silla. «Licenciado, hay algo más. El asesinato de mi tío Refugio nunca fue investigado formalmente. ¿Se puede reabrir un caso después de tanto tiempo? En México no hay prescripción para homicidios, pero necesitaríamos evidencia sólida, testigos, documentación. Tengo cartas donde mi tío describía las amenazas que había recibido de Evaristo Mercado. Tengo testimonios de ancianos de la comunidad que recuerdan los eventos y...» Hizo una pausa significativa. «Tengo una confesión». El licenciado alzó las cejas. «Una confesión». Esperanza sacó de su bolso un sobre amarillento. Evaristo Mercado escribió una carta a su hermano en 1953, un año después del asesinato. Mi familia la conservó todos estos años. En ella admite haber matado a Refugio para proteger los intereses familiares. Paloma sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. ¿Por qué nunca presentaron esta carta antes? Porque hace 70 años, Paloma, la justicia no existía para gente como nosotros. Un indígena muerto por un hacendado rico no era noticia. Era martes. El licenciado Rentería leyó la carta con creciente asombro. «Con esto podemos no solo recuperar la propiedad, sino también demandar por daños históricos. Estamos hablando de reparaciones que podrían incluir todas las ganancias que la familia Mercado obtuvo de esas tierras durante 7 décadas. Mientras tanto, en Pátzcuaro, Tadeo y los primos de Esperanza continuaban las excavaciones con extremo cuidado. Habían encontrado 2 cajas más. Una contenía documentos familiares y fotografías envueltas en hule. La otra guardaba monedas de plata y pequeños objetos ceremoniales, pero el descubrimiento más impactante llegó cuando decidieron excavar cerca de los cimientos traseros de la casa, a 3 metros de profundidad. Tomás encontró huesos humanos. «Gerardo, ven acá inmediatamente», gritó con voz temblorosa. El estudiante de arqueología descendió al hoyo y examinó los restos con la seriedad que requería el momento. «Son huesos humanos, definitivamente, por la posición y el estado de conservación. Dirían que llevan aquí entre 60 y 80 años». Tadeo se asomó al borde de la excavación. «¿Crees que es...?» «Creo que acabamos de encontrar los restos de tu bisabuelo esa noche. Cuando Paloma regresó de Morelia, la familia se reunió alrededor de la mesa de la cocina para confrontar la magnitud de su descubrimiento. No es solo el tesoro, ma», explicó Tadeo. «Encontramos al abuelo Refugio». Paloma cerró los ojos, sintiendo el peso de 3 generaciones de injusticia asentándose sobre sus hombros. «¿Qué hacemos ahora?» «¡Ahora!»,
respondió Esperanza con voz firme. Le damos a mi tío el entierro digno que mereció hace 70 años y nos aseguramos de que el mundo sepa exactamente lo que la familia Mercado le hizo a nuestra familia. Esa madrugada, un pick-up negro se estacionó nuevamente al final del sendero, pero esta vez Aurelio no salió del vehículo. Se quedó sentado en la oscuridad, hablando por teléfono con urgencia. Sabiendo que su mundo de privilegios construido sobre mentiras estaba a punto de colapsar, y en la casa de adobe, 4 generaciones de la familia Queenie Vázquez velaron los restos de un hombre que había muerto defendiendo la dignidad de su pueblo, preparándose para la confrontación final que restauraría el honor de su memoria. El viento nocturno susurró entre los nopales, llevando consigo las voces de los ancestros que finalmente iban a encontrar justicia. La citación judicial llegó un martes lluvioso de diciembre, entregada por un oficial del juzgado que parecía incómodo con la tensión que rodeaba el caso. Aurelio Mercado y su familia tenían 5 días para presentarse ante el juez civil de Pátzcuaro y responder formalmente a las acusaciones de ocupación ilegal, apropiación indebida y encubrimiento de homicidio. Paloma recibió el documento con manos temblorosas, no por miedo, sino por la emoción de ver la justicia materializarse en papel oficial después de décadas de silencio. ¿Estás lista para esto, ma?, preguntó Tadeo, mientras preparaba té de hierbas para calmar los nervios de ambos. Llevo 70 años preparándome, mijo, solo que no lo sabía. Esperanza había organizado una ceremonia purépecha para honrar los restos de refugio antes del juicio. Ancianos de toda la región llegaron a la pequeña casa de adobe, trayendo copal, flores de cempasúchil y testimonios que habían guardado durante décadas. Tu abuelo era un hombre de principios, le contó a Paloma un anciano llamado Marcelino, que había conocido a Refugio. Cuando Evaristo Mercado le ofreció dinero por el tesoro, tu abuelo respondió que el oro de los ancestros no se vendía, se protegía. Usted estuvo presente cuando lo mataron. Yo era un niño, pero lo recuerdo. Evaristo llegó con 2 hombres armados. Tu abuelo salió a recibirlos sin miedo. Las últimas palabras que le escuché decir fueron: «Pueden matarme, pero no pueden matar la memoria de mi pueblo». La ceremonia se realizó al anochecer, con el cuerpo de Refugio finalmente descansando en un ataúd de madera de pino decorado con símbolos purépechas. Los ancianos cantaron en su lengua ancestral, mientras Paloma, por primera vez en su vida, se sintió conectada con una historia que era más grande que su propia existencia. El día del juicio, la sala se llenó de una manera que nadie había anticipado. Periodistas de Morelia y la Ciudad de México habían convertido el caso en símbolo de justicia histórica. Representantes de organizaciones de derechos indígenas ocupaban las primeras filas. Aurelio Mercado llegó acompañado de 3 abogados caros, vestido con un traje oscuro que no podía ocultar la palidez de su rostro. Su esposa y sus 2 hijos adultos lo acompañaban, luciendo la incomodidad de quienes se ven forzados a confrontar verdades que preferían mantener enterradas. El juez Armando Solís, un hombre de 60 años, con reputación de imparcialidad, leyó los cargos con voz clara. Se acusa a la familia Mercado de ocupación ilegal de propiedad indígena, apropiación indebida de patrimonio cultural y encubrimiento de homicidio en el caso de Refugio Queenie, ocurrido en 1952. El abogado de los Mercado, un hombre corpulento llamado Valdés, se levantó para presentar su defensa. Su señoría, mi cliente heredó esas tierras de buena fe. No puede ser responsabilizado por acciones que supuestamente ocurrieron antes de su nacimiento. El licenciado Rentería respondió con precisión quirúrgica. Su señoría, la buena fe no es válida cuando existe evidencia documental de que la familia Mercado conocía el origen ilegal de su posesión. Y tenemos esa evidencia.
Presentó la carta de Evaristo Mercado a su hermano, confesando el asesinato de Refugio. El murmullo en la sala fue audible mientras el juez leía el documento. Además, continuó Rentería, tenemos los restos del señor Refugio Queenie, encontrados en la propiedad, con evidencia forense consistente con muerte por arma de fuego. Esperanza fue llamada como testigo principal, con dignidad serena. Relató la historia familiar, presentó los documentos de propiedad originales y describió cómo habían mantenido la memoria de la injusticia durante décadas. Mi tío murió defendiendo algo más valioso que el oro, declaró. Murió defendiendo el derecho de nuestro pueblo a mantener su identidad y su patrimonio. Cuando Paloma subió al estrado, la sala guardó silencio completo. Durante 30 años trabajé para la familia Mercado, sin saber que me habían robado no solo mi herencia, sino la historia de mi abuelo. Limpiaba la casa construida sobre su tumba. Cuidaba a los hijos del hombre que lo había asesinado. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. No busco venganza, busco justicia para mi abuelo, para mi familia y para todas las familias indígenas que han sido silenciadas por generaciones. Aurelio fue el último en testificar. Sus manos temblaron cuando el juez le mostró la carta de su padre. ¿Reconoce esta letra? Sí, es de mi padre. ¿Sabía usted del contenido de esta carta? Aurelio guardó silencio durante casi un minuto completo. Mi padre me confesó antes de morir que había cometido errores graves en su juventud, pero nunca pensó que, señor Mercado, nunca pensé que había matado a alguien. El veredicto llegó después de 2 horas de deliberación. Este tribunal encuentra que la propiedad pertenece legalmente a la familia Queenie Vázquez y ordena la restitución inmediata de la tierra y todas las reparaciones correspondientes. El juez hizo una pausa antes de continuar. Además, este caso será remitido a la Fiscalía Especial para Investigación de Delitos Históricos contra pueblos indígenas. Cuando salieron del juzgado, Paloma sintió por primera vez en décadas que respiraba aire completamente libre. El tesoro de los ancestros había sido oficialmente reconocido como patrimonio legítimo de su familia, y la memoria de Refugio Queenie había sido restaurada esa noche en la casa de adobe que ahora era indiscutiblemente suya. Paloma se sentó donde había percibido las primeras vibraciones, pero ya no escuchaba el tintineo metálico de monedas escondidas. Escuchaba algo mucho más valioso, el silencio digno de la justicia finalmente cumplida. En Baen, 6 meses después del juicio, la casa de adobe había sido transformada en algo que ninguno de ellos había imaginado. No solo un hogar, sino un centro cultural que atraía visitantes de toda Michoacán y más allá. Paloma decidió que una parte del tesoro se donaría al Museo Regional de Pátzcuaro, pero mantuvo las piezas más significativas para crear una exhibición permanente en su propia propiedad. La historia de Refugio Queenie se había convertido en símbolo de resistencia indígena, y su casa en lugar de peregrinaje para familias que buscaban reconectar con sus raíces ancestrales. ¡Ma! Llegó otra carta de la Universidad Nacional, anunció Tadeo mientras organizaba el correo matutino. ¿Quieren hacer un documental sobre la historia de nuestra familia? Paloma sonrió mientras tejía en el telar que había instalado en la sala principal, exactamente donde habían encontrado el primer tesoro. ¿Qué opinas, mijo? Creo que el abuelo Refugio estaría orgulloso de saber que su historia está inspirando a otras familias a reclamar sus derechos. El sonido de motores se acercó por el sendero, pero ahora era una música bienvenida. Esperanza llegaba con un grupo de estudiantes de antropología de Morelia, parte del programa semanal de visitas educativas que habían establecido. «Buenos días, sobrina», saludó Esperanza con la energía renovada de quien había visto justicia en vida. «Los muchachos están muy emocionados por escuchar la historia directamente de ti». Los estudiantes se reunieron en el patio trasero,
donde una placa de mármol marcaba ahora el lugar donde Refugio había sido enterrado y posteriormente trasladado al Panteón Municipal con todos los honores. La historia que van a escuchar hoy, comenzó Paloma, no es solo sobre mi familia, es sobre la importancia de nunca rendirse ante la injusticia. Sin importar cuánto tiempo tome encontrar la verdad, uno de los estudiantes, una joven purépecha llamada Iracema, levantó la mano. Señora Paloma, ¿cómo logró mantener la esperanza durante tantos años sin saber la verdad? Paloma reflexionó un momento antes de responder. Creo que hay verdades que el corazón conoce antes que la mente. Durante todos esos años de trabajo doméstico, siempre sentí que mi vida tenía un propósito más grande del que podía ver. Mi ceguera me enseñó a confiar en otros sentidos, y esos sentidos me decían que mi historia no había terminado. Esperanza agregó, y esa es la lección más importante. Nuestras historias nunca terminan con una generación, se transmiten, se transforman, pero nunca mueren completamente. Después de que los estudiantes se marcharon, Tadeo se acercó a su madre con una sonrisa traviesa. «Ma, tengo una sorpresa para ti». «¿Qué clase de sorpresa?» Llegaron las cartas de aceptación. Fui admitido en la Universidad de Michoacán para estudiar Derecho, especialización en Derechos Indígenas. Paloma dejó caer el hilo que estaba tejiendo. «En serio, mijo, quiero seguir el trabajo que comenzamos aquí. Hay muchas familias como la nuestra que necesitan a alguien que las ayude a reclamar sus derechos». Por primera vez en meses, Paloma sintió lágrimas en sus ojos. «Tu bisabuelo Refugio estaría tan orgulloso. ¿Y tú, ma, estás orgullosa?» Paloma se levantó y caminó hacia la ventana que daba al jardín donde ahora florecían girasoles, maíz y frijoles en la tierra que había guardado secretos durante tanto tiempo. «Estoy más que orgullosa, Tadeo. Estoy en paz». Esa tarde, mientras el sol se ponía sobre el lago de Pátzcuaro, Aurelio Mercado apareció por última vez en la propiedad. No venía en su pick-up negro, sino caminando, con la humildad de quien había perdido todo y encontrado algo inesperado en esa pérdida. Paloma lo recibió en el patio principal, junto a la fuente que habían construido con parte del tesoro recuperado. «Paloma, vengo a pedirte perdón. No necesitas pedírmelo a mí, Aurelio». «¿Entonces a quién?» Paloma señaló hacia la placa que marcaba el lugar donde había descansado Refugio. «Pídeselo a él, y pídeselo a todas las familias que han sufrido injusticias similares». Aurelio se acercó a la placa y se arrodilló. Permaneció allí varios minutos en silencio, mientras Paloma esperaba a una distancia respetuosa. Cuando se levantó, sus ojos estaban rojos. «Mi familia ha donado todas nuestras propiedades restantes a un fondo para familias indígenas. Es lo menos que podemos hacer. Es un buen comienzo, Aurelio». Cuando se marchó, caminando hacia el pueblo donde ahora tendría que reconstruir su vida desde cero, Paloma se quedó sola en el patio, pero no se sentía sola. Sentía la presencia de Refugio, de todos sus ancestros y de todas las generaciones futuras que se beneficiarían de la justicia que habían logrado. La casa de barro había revelado sus secretos, pero el secreto más importante no había sido el tesoro enterrado, sino la comprensión de que la dignidad humana es el patrimonio más valioso que una familia puede heredar y transmitir. Y esa herencia, a diferencia del oro, nunca puede ser robada por nadie. Y 2 años y medio después del veredicto histórico que había sacudido no solo Pátzcuaro, sino todo el estado de Michoacán, en una mañana dorada de octubre perfumada por el copal que quemaban en el altar familiar, Paloma despertó con la certeza absoluta de que su vida había encontrado finalmente su propósito más completo y trascendental. El aroma del café de olla se mezclaba armoniosamente con el incienso sagrado, creando una atmósfera que conectaba lo cotidiano, más simple, con lo espiritual más profundo.
en una danza de aromas que contaba la historia de resistencia y renovación. La casa de adobe había sido transformada de forma que ninguno de ellos había siquiera soñado en los días de pobreza e incertidumbre. Ya no era solo un hogar familiar, sino el Centro Cultural Refugio Queenie, un complejo que crecía constantemente y que ahora combinaba museo histórico, escuela de tradiciones purépechas, biblioteca especializada, centro de investigación legal, refugio para familias indígenas que buscaban justicia y hasta un pequeño hotel comunitario para investigadores y visitantes internacionales. Las paredes que antes guardaban secretos enterrados y dolor silencioso, ahora exhibían fotografías históricas cuidadosamente restauradas, documentos antiguos preservados en vitrinas climatizadas y piezas del tesoro ancestral dispuestas con la reverencia y dignidad que merecían después de décadas de ocultación forzada. Llegaron más cartas esta mañana, anunció Tadeo mientras organizaba meticulosamente la correspondencia que llegaba diariamente de toda la República Mexicana y hasta de otros países latinoamericanos. Una familia zapoteca de Oaxaca dice que su historia es casi idéntica a la nuestra y ya consiguió contrato con abogados especialistas. Una delegación mapuche de Chile quiere venir a estudiar nuestros métodos. Y mira esto. 3 universidades de Estados Unidos quieren establecer programas de intercambio permanente para estudiar métodos innovadores de restitución de tierras indígenas y justicia reparativa. Paloma sonrió con aquella serenidad profunda que había desarrollado a lo largo de los años de lucha, mientras preparaba el desayuno en la cocina que había sido completamente ampliada y modernizada para recibir las visitas constantes de delegaciones. Estudiosos, familias en busca de justicia y turistas interesados en la historia auténtica del México profundo. Sus manos se movían con la seguridad absoluta de quien conocía cada centímetro de su territorio recuperado y legalmente reconocido. Cada día me convenzo más de que lo que pasó aquí, toda esta transformación, no fue simple casualidad del destino, mijo. ¿Qué quiere decir exactamente? Creo firmemente que los ancestros, nuestros abuelos y bisabuelos que sufrieron injusticias en silencio, sabían que algún día, en el momento correcto, alguien vendría a buscar la verdad enterrada. Por eso la preservaron tan cuidadosamente, escondiendo no solo el oro material, sino también la evidencia documental, esperando por la persona correcta en el momento históricamente adecuado. Tadeo, ahora completando su 4º año de Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, con especialización en Derechos Humanos y Justicia Indígena, había establecido una clínica jurídica gratuita que ocupaba toda un ala nueva del Centro Cultural. Todas las tardes, de martes a sábado, recibía familias que llegaban de comunidades remotas con documentos antiguos, cuidadosamente preservados en baúles familiares. Historias de despojo transmitidas oralmente durante generaciones y esperanzas renovadas después de conocer en detalle el caso exitoso de su propia familia. La clínica ya atendió 170 familias este año, informó Tadeo con orgullo visible. 42 consiguieron recuperar sus tierras ancestrales, 28 están en proceso judicial con perspectivas muy positivas y 15 casos fueron remitidos a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para investigación federal. Esperanza llegó puntualmente a las 7 de la mañana, como todos los días desde que había tomado la decisión de mudarse a una pequeña casa de adobe construida según técnicas purépechas tradicionales en el terreno ampliado del Centro Cultural, para dedicar sus últimos años a la misión sagrada de preservar y transmitir la memoria ancestral a las nuevas generaciones. A los 79 años, había encontrado una segunda y vigorosa juventud en la responsabilidad de ser la guardiana oficial de la historia familiar y comunitaria. Buenos días, familia querida. ¿Están listos para el día más especial de nuestras vidas?
Era el tercer aniversario del veredicto judicial que había cambiado no solo sus vidas personales, sino que había establecido un precedente legal fundamental para casos similares en todo el país. Durante meses, cartas, llamadas telefónicas, correos electrónicos y hasta delegaciones oficiales habían confirmado la presencia de representantes de comunidades indígenas de todos los estados mexicanos, además de observadores internacionales de Bolivia, Guatemala, Perú, Ecuador, Colombia, Chile y hasta representantes de naciones indígenas de Estados Unidos y Canadá. La familia Morales de Chiapas llegó anoche, informó Esperanza consultando una agenda manuscrita que crecía diariamente. Consiguieron recuperar 3.000 hectáreas de tierras cafetaleras usando nuestros documentos legales y nuestra estrategia jurídica como modelo fundamental para su proceso. Y los compañeros mixtecos de Guerrero llegan esta mañana en el primer autobús desde Chilpancingo. Trajeron evidencias documentales irrefutables de que su cacique también fue asesinado durante los años 50 por los mismos métodos violentos usados contra mi tío Refugio. Descubrieron una red de asesinatos de líderes indígenas que se extiende por toda la región, y la delegación internacional llegan en la tarde. Son representantes de la Organización de Estados Americanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y hasta del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre cuestiones indígenas. Quieren documentar nuestro caso para presentarlo como modelo internacional de justicia reparativa. A media mañana, el terreno expandido del centro cultural comenzó a llenarse sistemáticamente de familias que habían viajado desde los lugares más remotos y aislados de la geografía mexicana para compartir sus propias historias de despojo histórico, resistencia heroica y esperanza renovada. Niños vestidos con trajes tradicionales de sus respectivas etnias corrían alegres entre los adultos, mientras las mujeres se organizaban espontáneamente para preparar comida tradicional de sus regiones en fogones de barro y estufas de leña especialmente instalados para la ocasión. El aroma complejo de mole oaxaqueño, cochinita pibil yucateca, tamales veracruzanos, pozole jalisciense y atole de diferentes sabores se esparcía por el patio principal, creando una fiesta gastronómica comunitaria que trascendía las diferencias regionales y étnicas para celebrar la unidad en la diversidad. Paloma caminaba lentamente entre los visitantes, sus sentidos agudizados por la ceguera, captando cada matiz de la celebración, recibiendo abrazos cálidos, bendiciones murmuradas en lenguas ancestrales e historias personales que confirmaban día tras día lo que había sospechado desde el primer momento. El caso de Refugio Queenie era solo la punta visible de un iceberg gigantesco de injusticias históricas sistemáticas que comenzaban finalmente a ser reconocidas, investigadas y reparadas a través de procesos legales serios y organismos internacionales competentes. Señora Paloma Vázquez. Se acercó con reverencia una mujer zapoteca elegantemente vestida con huipil bordado, cargando una niña pequeña en brazos. Mi nombre es Esperanza Martínez López. Vengo desde Juchitán, en Oaxaca, después de viajar 2 días en autobús. Mucho gusto, hermana querida. ¿Cómo llegó a conocer nuestra historia? Mi nieta estudió detalladamente su caso en la Universidad Nacional Autónoma, en la carrera de Antropología Social. Gracias a su valor excepcional y a la determinación de su familia, nosotros también decidimos luchar legalmente por nuestras tierras ancestrales. Y ganamos completamente el proceso. Paloma sintió que el corazón se le llenaba de una satisfacción profunda y espiritual que trascendía completamente lo personal para tocar dimensiones de transformación social e histórica. ¿En serio lo consiguieron? Cuénteme todos los detalles.
Recuperamos legalmente 2000 hectáreas que habían sido robadas violentamente a nuestros abuelos durante los conflictos postrevolucionarios de la década de 1920 y descubrimos documentos históricos en archivos municipales que probaban inequívocamente que nuestro cacique tradicional también había sido asesinado por los mismos métodos brutales. Usamos su estrategia jurídica completa, sus precedentes legales e incluso contratamos el mismo bufete de abogados como base fundamental para nuestro proceso exitoso. Ve cómo funciona la justicia del universo. Su abuelo no murió en vano, ni el mío tampoco. Sus muertes se convirtieron en semillas de justicia para futuras generaciones. La mujer se emocionó profundamente y entrelazó sus manos callosas por el trabajo con las manos igualmente marcadas de Paloma, en un gesto universal de sororidad entre mujeres que habían enfrentado adversidades similares. Señora Paloma, queremos hacerle una propuesta muy importante. Nuestra comunidad, junto con otras 17 comunidades zapotecas de la región, queremos establecer una red organizada de centros culturales exactamente como este en todo el territorio oaxaqueño. Nos ayudaría personalmente a entrenar a otras familias, a formar líderes comunitarios, a establecer metodologías replicables. Será el mayor honor de mi vida, hermana, durante el almuerzo comunitario, que se extendió durante 3 horas en una celebración espontánea de comida, música tradicional e intercambio de experiencias. Tadeo se acercó a su madre con una expresión compleja que mezclaba orgullo filial, emoción personal y el peso de la responsabilidad histórica que cargaba sobre los hombros. Ma, necesito contarte algo muy importante que va a cambiar nuestras vidas nuevamente. ¿Qué pasa, mijo? Te veo preocupado. No es preocupación, es responsabilidad. Recibí oficialmente una propuesta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, respaldada por la Secretaría de Gobernación y aprobada por el Presidente de la República. Quieren que yo coordine un programa nacional completamente inédito de restitución de tierras indígenas, con presupuesto federal ilimitado y apoyo de organismos internacionales. Paloma sintió que las piernas le temblaban ligeramente y se apoyó en el brazo fuerte de su hijo. ¿Qué significa exactamente eso en términos prácticos? Significa que viajaría durante los próximos 5 años por absolutamente todo el territorio nacional, identificando casos similares al nuestro, documentando injusticias históricas sistemáticas, entrenando abogados especializados locales para representar familias indígenas, estableciendo centros regionales de apoyo legal y creando una base de datos nacional de casos de despojo que servirá para futuras reparaciones gubernamentales. Pero ¿y tus estudios universitarios? La Universidad Michoacana, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, me ofreció completar mi carrera a través de un programa doctoral especial que combina estudio académico riguroso con trabajo de campo documentado. Sería como una beca de investigación gubernamental remunerada que me permitiría obtener mi título de licenciatura, maestría y doctorado simultáneamente mientras trabajo para la justicia social. ¿Y realmente quieres hacer esto? ¿Estás preparado para esa responsabilidad tan enorme? Tadeo miró alrededor del patio, lleno de familias celebrando, niños jugando, ancianos compartiendo historias, jóvenes aprendiendo sobre sus raíces, y tomó las manos de su madre entre las suyas. Ma, cada vez que una familia recupera sus tierras ancestrales, cada vez que un joven indígena consigue estudiar una carrera profesional sin abandonar su identidad cultural, cada vez que nuestras lenguas vuelven a enseñarse con orgullo en las escuelas públicas, siento que el bisabuelo refugio vuelve a triunfar sobre sus asesinos, y siento que tengo la responsabilidad moral de extender esa victoria a nivel nacional e internacional.
Las lágrimas corrieron lentamente por las mejillas envejecidas de Paloma, pero eran lágrimas transparentes de orgullo maternal, no de tristeza o preocupación. Entonces ve, mijo querido, lleva la historia de tu bisabuelo, lleva nuestra experiencia de lucha, nuestra metodología de resistencia a todos los lugares donde sea necesaria. Conviértete en el portador de la memoria y la justicia. De verdad me da su bendición. Te doy no solo mi bendición personal, sino también la bendición de todos nuestros ancestros que murieron esperando por este momento de reparación histórica. La ceremonia principal se realizó al atardecer, cuando el sol dorado del altiplano michoacano bañaba el centro cultural con una luz que parecía bendecir a todos los presentes, mientras las autoridades municipales, estatales, federales e incluso representantes diplomáticos internacionales llegaban en comitivas oficiales para inaugurar la expansión más ambiciosa del centro. Un complejo educativo completamente nuevo que incluía auditorio con capacidad para 500 personas, biblioteca especializada con más de 15.000 volúmenes en diversas lenguas indígenas, centro de computación con acceso a Internet satelital, dormitorios para investigadores visitantes e incluso un pequeño centro de salud que ofrecería medicina tradicional combinada con atención médica moderna. El momento más emocionante y significativo llegó cuando invitaron a Paloma a descubrir una escultura monumental de bronce que sería instalada permanentemente en la entrada principal del centro. Sus manos recorrieron cuidadosamente las figuras en relieve que representaban a Refugio Queenie en tamaño natural, rodeado por símbolos purépechas y elementos que contaban visualmente su historia de resistencia. Mientras Tadeo leía emocionadamente la inscripción grabada en la base, Centro Cultural Refugio Queenie, dedicado a la memoria eterna de todos los defensores de tierras ancestrales que dieron sus vidas para que las futuras generaciones pudieran vivir con dignidad, justicia y orgullo de sus raíces. La verdad puede ser enterrada durante décadas, pero su fuerza crece bajo la tierra hasta que encuentra el momento exacto para emerger victoriosa. Refugio Queenie Vázquez, 1895-1952, inaugurado en memoria de su resistencia heroica, 1952-2024. La multitud de más de 800 personas aplaudió durante varios minutos, pero el silencio reverencial que siguió fue aún más poderoso y significativo. Era el silencio sagrado del reconocimiento, de la justicia finalmente cumplida después de 70 años de espera, de la dignidad restaurada no solo para una familia, sino para todos los pueblos indígenas que habían sufrido injusticias similares. Tadeo subió al estrado principal con el discurso que había preparado meticulosamente durante semanas, pero cuando llegó el momento crucial, dejó de lado sus anotaciones escritas y habló directamente desde el corazón, con la autenticidad que caracterizaba a toda su familia. Hace 3 años, mi madre era una empleada doméstica ciega que vivía en una casa prestada, limpiando diariamente la casa construida directamente sobre la tumba secreta de su propio abuelo. Sin saberlo, hoy es la directora respetada internacionalmente de un centro cultural que ha ayudado a más de 80 familias a recuperar sus derechos ancestrales y que se ha convertido en modelo de justicia reparativa para todo el continente americano. La multitud aplaudió entusiásticamente, pero Tadeo levantó la mano para continuar con la parte más importante de su mensaje. Pero lo más importante que hemos aprendido en este proceso transformador es que la justicia verdadera no es un evento único que ocurre en un tribunal. Es un proceso vivo y dinámico que cada generación debe mantener activo, proteger y extender. Por eso quiero anunciar oficialmente que acepto el convite del Gobierno federal para coordinar el Programa Nacional de Restitución de Tierras Indígenas, y que dedicaré los próximos años de mi vida a replicar la experiencia exitosa de nuestra familia en comunidades de todo el país.
Los aplausos fueron ensordecedores y se prolongaron durante más de 10 minutos. Mientras ancianos de diferentes etnias gritaban palabras de apoyo y bendición en sus lenguas maternas, creando un coro políglota de esperanza y determinación. Cuando llegó el turno de Paloma para hablar, se acercó al micrófono con la seguridad y dignidad de quien había encontrado su voz auténtica después de 6 décadas de silencio forzado por la pobreza y la marginación. Cuando era una niña muy pequeña, en los pocos años que viví con mi madre antes de que muriera, ella me contaba historias sobre nuestros antepasados, sobre guerreros y curanderas que habían enfrentado a los conquistadores, sobre tesoros escondidos y secretos familiares. Yo pensaba que eran solo cuentos fantásticos para hacer más llevadera la pobreza y el hambre. Ahora sé que eran mapas precisos hacia la verdad histórica. Códigos transmitidos oralmente para que algún día, cuando llegara el momento adecuado, alguien pudiera descifrarlos y usarlos para reclamar nuestra dignidad. Hizo una pausa larga y significativa, sintiendo la presencia invisible pero poderosa de refugio entre la multitud, como una bendición ancestral que santificaba todo lo que se había construido sobre el fundamento de su sacrificio. Mi abuelo Refugio Queenie murió defendiendo algo infinitamente más valioso que el oro material. Defendió el derecho sagrado de nuestros pueblos a existir con dignidad, a mantener su identidad cultural, a transmitir sus tradiciones a las futuras generaciones sin vergüenza ni ocultamiento, cada vez que una familia recupera sus tierras ancestrales. Cada vez que un joven indígena estudia una carrera profesional sin renunciar a su identidad, cada vez que nuestras lenguas milenarias vuelven a enseñarse con orgullo en las escuelas públicas, cada vez que un centro cultural como este se inaugura en cualquier parte del continente, mi abuelo vuelve a triunfar sobre quienes trataron de silenciarlo para siempre. La ovación fue larga, emotiva y espontánea. Pero Paloma esperó pacientemente a que se calmara completamente para pronunciar las palabras más trascendentales de toda la celebración. Por esa razón, y como resultado de las negociaciones que hemos mantenido durante meses con fundaciones internacionales, universidades extranjeras y el gobierno federal, quiero anunciar solemnemente que el Centro Cultural Refugio Queenie establecerá un fondo permanente de becas universitarias para jóvenes indígenas de todo el país que deseen estudiar Derecho. Historia, antropología, medicina, ingeniería o cualquier otra carrera profesional, con la única condición de que se comprometan a regresar a sus comunidades para compartir sus conocimientos, porque la mejor manera de honrar a nuestros ancestros es garantizando que las nuevas generaciones tengan todas las herramientas educativas necesarias para defender sus derechos y construir un futuro digno. La multitud estalló en aplausos, gritos de alegría, cantos tradicionales y expresiones de gratitud en decenas de lenguas indígenas diferentes, creando una sinfonía de celebración que se escuchó hasta el centro de Pátzcuaro y que fue registrada por las cámaras de televisión que transmitían el evento a nivel nacional. La noche continuó con una programación cultural excepcional que incluía presentaciones de danza tradicional de 12 grupos étnicos diferentes, conciertos de música purépecha con instrumentos prehispánicos, recitales de poesía en lenguas originarias, obras de teatro comunitario que recreaban historias de resistencia y, sobre todo, relatos personales de decenas de otras familias que habían conseguido justicia inspirándose directamente en el caso pionero de Refugio Queenie. Cada historia personal era un hilo más en el tejido de una transformación social más amplia que estaba ocurriendo en todo el país, alterando la relación entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas de manera fundamental. Cerca de la medianoche,
cuando las fogatas comunitarias aún ardían vigorosamente y algunas familias habían decidido acampar en el terreno del centro para prolongar indefinidamente la celebración. Paloma se encontró caminando lentamente en el patio principal de la casa original, ahora preservada como sitio histórico dentro del complejo cultural más amplio. No estaba verdaderamente sola. Sentía intensamente la presencia espiritual de refugio, de todos sus ancestros conocidos y desconocidos, y también de todas las generaciones futuras que se beneficiarían eternamente de la justicia que habían conseguido con tanto sacrificio. El viento nocturno del altiplano michoacano llevaba voces, risas cristalinas de niños jugando hasta tarde, canciones en lenguas ancestrales que se mezclaban en una sinfonía natural de resistencia, esperanza y triunfo sobre la adversidad. Tadeo se acercó sigilosamente con 2 tazas de chocolate caliente, preparado según la receta tradicional que Esperanza había enseñado a toda la familia. ¿En qué piensa con tanta concentración, Ma? En lo extraordinariamente misteriosos que son los caminos del destino y la justicia divina. Si los mercados no me hubieran regalado maliciosamente esta casa para mantenerme vigilada y cerca del tesoro que habían robado, jamás habríamos descubierto la verdad completa sobre el asesinato de mi abuelo, ni habríamos recuperado nuestras tierras, ni habríamos creado todo esto que trasciende nuestros sueños más ambiciosos. Tal vez sabían inconscientemente que era cuestión de tiempo antes de que la verdad saliera a la luz. O tal vez Paloma sonrió con esa sabiduría profunda que había desarrollado durante años de reflexión espiritual. Los muertos tienen formas sobrenaturales de guiar a los vivos hacia la justicia, especialmente cuando esa justicia ha sido negada durante tanto tiempo que se convierte en una deuda cósmica que el universo debe cobrar eventualmente. Esperanza se acercó desde su pequeña casa con un rebozo bordado sobre los hombros y una expresión de satisfacción profunda y serena en el rostro arrugado pero luminoso. No puedo dormir ni un minuto. Demasiada emoción, demasiada alegría, demasiada gratitud acumulada en un solo día, pero también estoy pensando seriamente en todo lo que viene ahora, en las responsabilidades enormes que tenemos hacia tantas familias que confían en nosotros. ¿Qué quiere decir exactamente? Este centro se ha convertido en algo inmensamente mayor de lo que cualquiera de nosotros imaginó en nuestros sueños más optimistas. Tenemos peticiones oficiales para abrir sucursales permanentes en 15 estados de la República. Universidades de 6 países diferentes quieren establecer programas permanentes de intercambio académico con nosotros. El gobierno federal nos ha ofrecido financiamiento ilimitado para expandir nacionalmente. Y lo más importante y emocionante, tenemos una lista de espera actualizada de 400 familias de todo el país que quieren nuestra ayuda específica para recuperar sus tierras ancestrales. Se sentaron los 3 en un banco artesanal de madera tallada que Tadeo había construido con sus propias manos durante los fines de semana, utilizando técnicas de carpintería tradicional que había aprendido pacientemente de los maestros artesanos ancianos de la comunidad purépecha. ¿Saben qué es lo más hermoso y significativo de todo este proceso transformador?, preguntó Esperanza finalmente, después de varios minutos de silencio contemplativo. ¿Qué cosa?, respondieron Paloma y Tadeo en perfecta sincronía. Que mi querido tío Refugio ya no está solo y olvidado bajo la tierra fría. Ahora está permanentemente rodeado de historias vivas y vibrantes, de familias que han encontrado su camino de regreso a casa, de jóvenes que estudian orgullosamente sus tradiciones ancestrales, de ancianos que pueden transmitir sus conocimientos sin miedo ni vergüenza. Su tumba se ha convertido en el centro de un movimiento que trasciende fronteras geográficas e históricas. En ese momento profundamente significativo, una joven se acercó reverentemente del grupo familiar.
Era Itzel Queenie Martínez, la nieta más talentosa de Esperanza, quien ahora estudiaba en la Universidad Nacional Autónoma de México una maestría en Derechos Humanos Internacionales y había sido absolutamente fundamental para conectar el caso de refugio Queenie con organizaciones de derechos humanos nacionales, internacionales y hasta con las Naciones Unidas. Abuela, tía Paloma, primo Tadeo, dijo con la emoción aún muy visible en su voz temblorosa. Acabo de recibir una llamada telefónica urgente desde Ginebra, Suiza. ¿De dónde exactamente? Del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, junto con representantes de la Organización Internacional del Trabajo y del Banco Mundial, especializado en desarrollo de pueblos indígenas. Los tres se inclinaron hacia adelante, sintiendo que algo trascendental estaba por ocurrir. ¿Y qué dijeron exactamente? Quieren usar oficialmente nuestro caso como modelo principal para una resolución continental completamente nueva sobre restitución de tierras indígenas, que sería aplicada desde Alaska hasta la Patagonia. Sería la primera legislación internacional vinculante que protegería específicamente los derechos ancestrales de pueblos indígenas en todo el continente americano. Paloma sintió que el mundo se expandía infinitamente alrededor de ella, que las dimensiones de la realidad se multiplicaban hacia horizontes que nunca había imaginado posibles. Lo que había comenzado como la búsqueda desesperada y personal por verdad familiar, se había convertido inexorablemente en un movimiento que trascendía fronteras nacionales para tocar la justicia universal. Eso significa lo que creo que significa. Significa que la historia de resistencia del bisabuelo refugio será estudiada oficialmente en escuelas de derecho, facultades de ciencias sociales e institutos de investigación social desde Canadá hasta Argentina, que su valor excepcional y su muerte heroica inspirarán legalmente a familias indígenas en todo el continente americano y en otros continentes también, y hay más noticias. Mucho más, la Fundación Ford, en asociación con otras 5 fundaciones internacionales millonarias, quiere financiar integralmente la creación de una universidad indígena aquí mismo, en Pátzcuaro. Sería la primera del hemisferio occidental especializada exclusivamente en derechos indígenas, historia ancestral, medicina tradicional, desarrollo sustentable y preservación de lenguas originarias, con campus satelitales en otros 10 países. Tadeo casi dejó caer su taza de chocolate, con las manos temblando por la emoción. Una universidad completa aquí, en nuestro pueblo. El terreno que los Mercado donaron, como reparación por sus crímenes históricos, sería perfecto para el campus principal, que tendría capacidad para 5.000 estudiantes internacionales, y este centro cultural que hemos construido sería el corazón simbólico y espiritual de toda la institución universitaria. ¿Y cuándo comenzaría todo eso? Las clases inaugurales están programadas para comenzar dentro de 2 años. Ya hay una lista de espera de estudiantes indígenas de 23 países que quieren ser parte de la primera generación de graduados. El silencio que siguió a estas revelaciones fue denso con significado, cargado de las implicaciones trascendentales de lo que estaba ocurriendo. 4 generaciones de la familia estaban representadas en ese círculo sagrado bajo las estrellas michoacanas. Esperanza, la guardiana eterna de la memoria ancestral. Paloma, la restauradora valiente de la justicia histórica. Tadeo, el constructor determinado del futuro digno. E Itzel, la conectora brillante con el mundo globalizado y las instituciones internacionales. Hay algo más importante que deben saber, continuó Itzel con una solemnidad que reflejaba la magnitud de lo que estaba por revelar. La Corte Interamericana de Derechos Humanos quiere establecer aquí mismo un tribunal permanente especializado exclusivamente en casos de restitución de tierras indígenas. Sería el primero en el mundo, y los jueces
serían seleccionados entre expertos legales indígenas de todos los países americanos. Un tribunal internacional aquí, con jurisdicción legal vinculante sobre todos los países miembros de la Organización de Estados Americanos. Los veredictos de ese tribunal tendrían la misma fuerza legal que los de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Paloma levantó lentamente su taza hacia el cielo estrellado. En un gesto ritual que se había vuelto tradicional familiar, pero que ahora tenía dimensiones de gratitud cósmica. Por ti, querido abuelo refugio, por todos nuestros ancestros conocidos y desconocidos, por todas las generaciones de pueblos indígenas que sufrieron injusticias en silencio, y por todas las futuras generaciones que vivirán en un mundo donde sus derechos ancestrales sean respetados y protegidos por ley internacional. Los cuatro brindaron en silencio espiritual, mientras el viento nocturno del altiplano michoacano susurraba entre los nopales centenarios, llevando consigo las promesas sagradas de un futuro donde la justicia, la dignidad y el respeto por la diversidad cultural ya no serían lujos reservados para privilegiados, sino derechos inalienables garantizados constitucionalmente para todos los seres humanos, sin excepción. En las primeras horas de la madrugada, cuando las últimas fogatas se extinguían lentamente y las familias visitantes se acomodaban definitivamente en sus tiendas temporales para pasar el resto de la noche bajo el cielo abierto de Michoacán, Paloma caminó solitaria pero serenamente una última vez por toda la casa de adobe original que había alterado irreversiblemente el curso de su vida y la de tantas otras familias. Se detuvo precisamente en el lugar exacto donde había sentido las primeras vibraciones misteriosas aquella primera noche de incertidumbre y miedo, donde ahora una fuente artesanal de piedra purépecha marcaba el punto central geométrico del patio principal. El agua corría suave y constantemente, creando una música líquida continua que había sustituido para siempre el tintineo metálico de las monedas de oro que habían permanecido enterradas durante 70 años de injusticia. Pero había algo más profundo y trascendental. En el agua cristalina de la fuente flotaban pétalos frescos de cempasúchil que alguien había dejado silenciosamente como ofrenda nocturna, junto con pequeñas velas votivas que creaban reflejos dorados en la superficie líquida. Y en ese momento de contemplación absoluta, Paloma comprendió con claridad meridiana la verdad más profunda y universal de todo lo que había vivido, sufrido y conquistado. La casa de barro y adobe había revelado absolutamente todos sus secretos materiales y espirituales. Pero el más valioso y transformador de todos había sido la comprensión definitiva de que cada familia, sin importar cuán humilde sea su origen social o económico, lleva dentro de su historia y de su resistencia el poder indestructible de transformar cualquier injusticia en esperanza, cualquier secreto doloroso en verdad liberadora, cualquier sufrimiento en fortaleza para las generaciones futuras. Y esas verdades fundamentales, una vez descubiertas y compartidas a través del testimonio viviente, se convierten automáticamente en herencia sagrada para todas las generaciones que están por nacer en este mundo. Mientras regresaba lentamente a su cuarto para descansar después de un día que había cambiado su vida nuevamente, Paloma escuchó algo que la hizo detenerse abruptamente y sonreír con una felicidad que tocaba las dimensiones más profundas del alma. Era el sonido melodioso de niños acampados susurrando en voz baja las historias de sus propias familias, transmitiendo espontáneamente de generación en generación los relatos preciosos que mantendrían viva para siempre la memoria sagrada de sus ancestros. El ciclo infinito se había completado perfectamente. La verdad histórica había encontrado finalmente su camino definitivo hacia la luz plena del reconocimiento social. Y ahora era responsabilidad sagrada de las nuevas generaciones mantenerla viva.
protegerla contra cualquier amenaza y transmitirla intacta hacia el futuro infinito. En la distancia serena, el lago milenario de Pátzcuaro reflejaba las estrellas del altiplano como un espejo perfecto de plata líquida, guardando en sus aguas ancestrales los sueños, las esperanzas, los proyectos y las oraciones de todos los pueblos que habían encontrado en sus orillas místicas un lugar sagrado para construir dignidad, resistencia y un futuro lleno de posibilidades ilimitadas. La casa de adobe descansaba finalmente en paz absoluta y definitiva, sus secretos históricos transformados en bendiciones comunitarias, su dolor ancestral convertido en fortaleza renovada para enfrentar con valor e inteligencia cualquier injusticia que el futuro pudiera traer para las próximas generaciones. El viento nocturno continuó susurrando entre los nopales milenarios, llevando hacia el infinito las voces eternas de los ancestros que finalmente habían encontrado la justicia que habían esperado durante tantas décadas de silencio forzado, y que ahora podrían descansar en paz absoluta, sabiendo que su sacrificio heroico había transformado el mundo para siempre. Te conmueve cómo una casa humilde se convierte en símbolo internacional de dignidad y justicia. Comparte esta historia de resistencia y esperanza que muestra que nunca es demasiado tarde para reclamar nuestros derechos ancestrales. Dale like si crees que cada familia tiene derecho a conocer y honrar su verdadera historia. La verdad siempre encuentra su camino hacia la luz, sin importar cuánto tiempo permanezca enterrada.